¿Cuán lejos podemos llegar en una nave espacial? Muchas novelas de ciencia ficción muestran a los humanos en una sociedad interestelar donde viajar de un mundo a otro es como viajar entre países. Pero hay un límite, el cual nunca, ni siquiera en la ciencia ficción, podremos sobrepasar. Fabricar una nave espacial con la capacidad de transportar humanos a otras galaxias está muy lejos de nuestro alcance. Con una actual se tardarían unos 81.000 años o 2.700 generaciones humanas en viajar hasta la estrella más cercana, sin contar con las innumerables complicaciones que tendríamos, poniendo como ejemplo el problema del combustible. Además, algo a tener en cuenta a la hora de realizar viajes interestelares sería la adaptación física de los humanos. Scott Kelly, un astronauta estadounidense, pasó más de un año en el espacio en una misión de la NASA, y los estudios que le hicieron al volver demostraron que se le empeoró la visión, tuvo deformaciones en la piel de la cara, entre otras complicaciones. Nosotros vivimos en un brazo de una galaxia llamada Vía Láctea. Esta, junto con su vecina Andrómeda, la galaxia del Triángulo y más de 50 galaxias enanas, forman el grupo local. Este es uno de los miles de grupos en el supercúmulo de la Ñáquega. Este es uno de los millones de supercúmulos que conforman el universo observable, el que podemos ver. Wow, eso es mucho por conocer, pero lamentablemente nunca podremos salir del grupo local, ni siquiera con una tecnología futurista. Entonces, con una nave de ciencia ficción muy por encima de las actuales, solo podríamos viajar al 0.00000000001% del universo. ¿Por qué? En 1912, Besto Slipher descubrió que cuando un objeto se está acercando a un observador, este lo ve un poco más azul, mientras que cuando se aleja, lo ve un poco más rojo. Luego, en 1929, el astrónomo Edwin Hubble notó que las galaxias lejanas tenían un espectro rojizo que, según el trabajo de Slipher, quería decir que se estaban alejando. Con esto, Edwin logró elaborar una teoría que explicaba que el universo se está expandiendo, igual que un globo. Cada grupo de galaxias mantiene unido su contenido por la gravedad, que atrae todo hacia su centro. Pero, mientras que dentro de un grupo se vive cómodamente, cada grupo se separa de los demás. Esto sucede porque el universo se expande todo el tiempo, cada vez más rápido. Esto se puede pensar como alguien abriendo la boca, sus hileras de dientes estarían cada vez más alejadas. Esta es la velocidad a la que se expande el universo, que sería imposible de salir del grupo local y alcanzar otro, ya que estaría cada vez más lejos, alejándose más rápido que la velocidad máxima de nuestra nave espacial imaginaria. Eso me parece justo, ¿no? Un día nos alejaremos tanto del resto de los grupos de galaxias que los que vivan acá en ese momento, probablemente no humanos, creerán que todo el universo es su grupo local, ya que el resto de las cosas estarían demasiado lejos para verlas. Pero ¿por qué se expande el universo? Hace casi 14 miles de millones de años, todo el universo estaba comprimido en una pequeña masa de energía, hasta que sucedió un fenómeno que se denomina Big Bang, una gran explosión que dio origen al universo tal y como lo conocemos. Una explosión de esa magnitud tiene un gran radio de alcance, y tarda mucho en expandirse, tanto que aún lo hace. El universo tiene un tamaño aproximado de 93.000 millones de años luz. Un segundo, el universo tiene casi 14.000 millones de años, pero mide 93.000 millones de años luz. ¿Cómo puede ser que sea más grande que viejo si nada es capaz de viajar más rápido que la luz? Esto sucede porque las galaxias técnicamente no se mueven, el que se expande es el universo, que nunca cambia de lugar. Aunque todo esto pueda parecer muy lejano, ya hay planes para llevar a cabo algo parecido. Hace poco, el astrónomo Stephen Hawking y el multimillonario Yuri Milner armaron un plan para lanzar una minúscula nave espacial que podría llegar a ser capaz de llegar a otras estrellas en viajes de un par de décadas. Igual, una galaxia es suficientemente grande para una especie, ya que solo la Vía Láctea tiene entre 200 a 400 miles de millones de estrellas, y nosotros aún no sabemos cómo llegar a Alpha Centauri, nuestras estrellas más cercanas, que están a casi 40 millones de kilómetros. Entonces, si continuamos elaborando tecnología aeroespacial, tenemos mucho por conocer.